De las 9 de la noche estamos acá como todos los viernes haciendo Oeste Según por FM Este 106.9 y estábamos contando hace unos minutos que vamos a hablar sobre, ahora sí podemos confirmarlo, es el hospital más grande del país. El más grande del país. Y para eso vamos a hablar con Laura Abogado, que es integrante de la comisión directiva del gremio SICOP de allí del Hospital Posadas, desde la agrupación Marrón, y trabajadora obviamente de allí del hospital, para que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo en medio de el crecimiento de los casos por el tema del COVID. Se habla mucho de lo que pasa en los hospitales y también para que nos cuente cómo están los trabajadores médicos y no médicos del hospital, que nos cuente un poco la situación. Laura, Cristian y Pablo desde acá de FM Este te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Bueno, quería que me arranques contándonos, por ejemplo, cómo es hoy en día la situación en Posadas. Estamos hablando de un hospital que está con problemas para poder atender a la gente, estamos hablando de un hospital que está organizado, estamos hablando de un hospital que está colapsado. ¿Qué estamos hablando hoy? Un poco de todo esto en realidad. En este momento el hospital está en una situación crítica, ¿sí? Afortunadamente y gracias a los trabajadores, la atención no se le está negando a ningún paciente. Pero estamos llegando a un límite en el cual escasea muchísimo el recurso, no solamente el recurso sanitario, digamos, con respecto a camas y respiradores, sino está escaseando el recurso humano, por agotamiento, por aislamiento, por distintas cuestiones relacionadas a la salud de los trabajadores. Bueno, en el hospital todas las semanas se hace un comité de crisis en el cual, bueno, participan los principales jefes, o sea, que están directamente en contacto con la atención de pacientes COVID, y en los últimos comités han decidido tener un comité permanente de bioética que atienda las 24 horas a médicos y médicas que tengan que decidir a quién intubar, a quién no. Eso, digamos, es una alerta, digamos, de lo que se puede llegar a venir. O sea, existe este comité de bioética para darle respaldo a los trabajadores y trabajadoras, pero todavía no se activó. Sí, está activado. Pero no tuvo que todavía decidirse a quién darle el respirador a quién no. Eso es lo que te pregunto. Situaciones se están viviendo, no a llegar al límite de dejar morir a una persona, pero sí, bueno, el problema es que mientras la terapia esté colapsada y no hay forma de derivación de pacientes, en el piso, una persona que necesita un respirador y está por ahí con oxígeno, en este momento está esperando más tiempo del que debería esperar para obtener un respirador. O sea, se está llegando como un punto muy límite. Yo no soy médica, pero esto me viene, esto es información que me viene de compañeros que sí lo son. Claro. Obvio, siendo parte además del gremio que está allí en el hospital, imagino que están al tanto de lo que pasa en todas las áreas, más allá de donde vos trabajes específicamente. Claro. Es una situación muy sensible igual, para comentar lo que pasa, que es la realidad, digamos. Claro. Lo que sucede es que los trabajadores venimos como advirtiendo esta situación. Ahora hay menos cantidad de gente en las filas para hisoparse, pero el problema es que nosotros tuvimos unas filas de casi 500, 600 metros de gente para hisoparse, que esperaban 4 o 5 horas la atención, en un momento en el que habían cerrado los modulares de la zona, por lo menos de la zona cercana, que eran los modulares que enviaban por ahí el hisopo al Hospital Posadas, pero tenían una atención más rápida, más segura, un contacto directo con un médico. O la descentralización en sí, que ya ayuda a descomprimir. Exacto. Imagino que lo que está diciendo es que esos lugares móviles mandaban el hisopado a hacer el resultado al laboratorio del Posadas. Correcto. Claro, eso ya es algo más administrativo interno del laboratorio, pero no con la gente. Claro.
Claro, y la gente tenía una atención más rápida. Claro. Bueno, ese tipo de situaciones sumadas a que nosotros en Zona Oeste, desde lo que sabemos como trabajadores, pero también como gremio, también como agrupación marrón, lo que sabemos es que la clínica San Andrés de Caseros sí es cerrada. Sí. En la clínica Constituyentes a los trabajadores no les están pagando el sueldo. En la clínica Sagrado Corazón de Burlingame está tapiada. Sí. O sea, tenemos en esas condiciones, los trabajadores de los hospitales de La Matanza están cobrando 20.000 pesos. Bueno, todas esas situaciones, digamos, agravan muchísimo lo que te conté yo al principio. Claro, porque sobrecarga el Posadas toda esa atención. Claro, sobrecarga el Posadas, sobrecarga a los trabajadores y no da respuesta a una población que no está teniendo medidas sanitarias como lo que nos empezamos a pedir nosotros desde fines de marzo a principios de abril, que era una cuarentena seria que le permitiera a la gente poder estar en su casa sin pasar hambre. Bueno, todas esas situaciones no sucedió y ahora el Hospital Posadas lo está resintiendo mucho, en el marco que además también se le exige al trabajador atender al resto de la población, que no está mal, digamos, y lo seguimos haciendo, pero en un punto es una sobreexigencia que ya ha llegado como un límite medio de agotamiento total. Claro. Y además, yo te pregunto, porque además creo que el Hospital Posadas también es un centro de referencia para muchísimos afiliados y afiliadas del PAMI en la zona oeste. Sí, muchísimo. Estamos hablando de una enorme. Claro, una población que de hecho mucha gente que no quiere ir a esas clínicas que, como no sé, como la del Corta de Aedo, que la típica dicen que vas ahí y no salís, ¿no? Sí. Ese tipo de lugares que funcionan muy mal, o lo que era la Mañasco de Aedo en su momento. Entonces se recarga el hospital con, además, imagino, con una población de tercera edad que tiene muchas más enfermedades, que son los que más sufren el COVID, etcétera. Así que además de cualquiera que tenga alguna enfermedad, va toda la tercera edad allí, todos los adultos mayores. Sí, afortunadamente, digamos, en el espectro de los adultos mayores, tenemos un porcentaje alto de vacunación. Entonces lo que está sucediendo es que por ahí la enfermedad grave producida por el COVID está viniendo menos en esa franja etaria. Ahora, lo que sí preocupa mucho es el paciente de 30 a 50 que viene con un agravamiento de la enfermedad muy severa y que está llenando las terapias durante mucho tiempo, digamos. Tiene un periodo de internación muy largo, muy prolongado. ¿Y estamos hablando de gente sin comorbilidades, sin enfermedades previas? En muchos casos sin enfermedades previas, en muchos casos no, pero vemos con preocupación que en muchos casos son sin comorbilidades. Entonces, bueno, será materia de estudio, ¿no? Pero la realidad es que es evidente que hay una mayor infección y hay una mayor población en los hospitales, en áreas críticas. ¿Y ustedes como trabajadores y trabajadoras cómo la están viviendo? Por ejemplo, ¿se vacunaron todo? ¿Les están dando...? Porque sé que, por ejemplo, mucha gente médica no tuvo vacaciones en los últimos meses. Sí. ¿Eso cómo lo están viviendo? Contame la situación de los trabajadores y trabajadoras. En realidad son un montón de aspectos, digamos. Nosotros tenemos un problema que viene de larga data, que es el problema salarial. Nosotros tenemos un salario muy magro. Los trabajadores profesionales están en un promedio de 40.000, 45.000 pesos, con un trabajo que es realmente agotador, bueno, lo que todo el mundo sabe, la primera línea, que eso no te permite incluso tener descanso, porque muchos de ellos tienen que acudir al pluriempleo, es decir, buscarse trabajo en otros lugares, en otras clínicas. La enorme mayoría de los profesionales sucede eso. Hoy la principal preocupación del trabajador de salud es poder garantizar una buena atención al paciente, además de su
de su situación, de su calidad de vida, y eso se está dificultando mucho por todo esto que yo te decía, digamos, porque no hay inversión en salud, los trabajadores no están teniendo por ahí como se garantizó en otro momento todos los insumos necesarios. Un EPP se debería cambiar cada vez que se atiende un paciente, y eso no se está pudiendo hacer. Hay menos cantidad de insumos, entonces todo ese tipo de cosas también agrava la situación de salud del personal, de salud física y salud mental del personal, quiero decir, porque uno está ahí porque quiere garantizar una atención como corresponde, y eso lo estamos viendo no solamente en el Posadas, que a lo mejor es un lugar en el cual el gobierno ha puesto como referencia. O sea, lo llamativo es que se ve en el Hospital Posadas. Imagínense ustedes en el resto de clínicas privadas y hospitales provinciales y municipales, que siempre han sido como el sector más olvidado, ¿no? Claro. De la salud, que es la salud pública, o las clínicas que atienden a los pacientes de PAMI. Claro, o alguna obra social sindical que exacto, está desfinanciada y no le puede pagar a las clínicas. Exacto. Sí, me imagino. Estas clínicas, bueno, como decías, la Constituyente, o pienso en la zona, la Tachela de Edo, que cuánta gente dice prefiero no ir a la Tachela. A ver, Bueno, entendamos que así está la salud. Y por ejemplo, yo tengo la obra social de los municipales porteños y tengo la Tachela, y la verdad que trato de no ir si tengo una guardia. Claro. El otro día fui al Agüero, bastante bien me atendieron, a pesar de lo que se dice mucho de la clínica Agüera Morón, etcétera. Pero bueno, uno tiene ese miedo de dónde voy a ir si tengo una obra social sindical también, ¿no? Es que claramente son los trabajadores precarizados que van a buscar una ayuda a sus clínicas por la obra social, que además de tener un trabajo precario, no les pueden garantizar una salud como corresponde. Claro. Entonces, eso agrava absolutamente todo el sistema. Claro. O sea, ese es el colapso, digamos. Claro. El colapso es que no encontrás un lugar donde te atiendan como corresponde, como debería, como te mereces. Y eso es un problema de todos los trabajadores de la salud. Por eso nosotros, desde nuestra agrupación, incluso otros compañeros del hospital han tomado también medidas en ese sentido, de tratar de llamar a asambleas y demás, para unificar estos reclamos, que no son solamente del Hospital Posadas o solamente de la Constituyentes, digamos. Es un problema que nos atraviesa a todos los trabajadores de la salud, y es un problema también que tiene que ser un reclamo de la población de conjunto, como pasó en Neuquén, por ejemplo, que los trabajadores de la salud, en conjunto con otros trabajadores de la provincia, han conseguido un 53% de aumento, no solamente para ellos, sino para otros trabajadores estatales. Sí. Y eso un poco nos marca el ejemplo, ¿no?, de cómo deberíamos empezar a organizarnos, porque es evidente que la cosa no va a venir de arriba, sino que va a tener que venir de abajo, con estas formas de organizarse unificadamente, con los otros sectores, con los otros trabajadores precarizados que hoy están saliendo a la calle, qué sé yo, los docentes, los trabajadores colectiveros, sí. En fin, ese es nuestro desafío. Esperemos que lo podamos lograr. Claro. Pensar que al principio de la pandemia estábamos todos, ¿no? Aplaudamos a los médicos, aplaudamos a los que están en la primera línea, y después como que no le dieron vacaciones y nadie se acordó de eso, nadie se puso a decir, che, mirá que no tienen vacaciones los médicos, mirá que no les aumentaron el sueldo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires recién, creo que en su momento la paritaria llegó recién este año y tarde, ¿no? Sí, está llegando ahora, están en discusión, sí, SICOP en provincia está en discusión, nosotros como nacionales todavía no discutimos paritarias. En la provincia en toda la pandemia no hubo ninguna paritaria. Claro. Estabas diciendo, son los primeros, los que están adelante de todo, los que están jugándosela todos los días, que están ahí poniéndole el cuerpo. A ver, todos, trabajadores, médicos, no médicos, porque el que atiende también en un laboratorio o administrativo, el que recibe a la gente, o con una enfermero, es lo mismo, el contagio es lo mismo, y ni siquiera se sentaron, te digo, provincia, nación, ciudad, quien sea, che, muchachos, pensemos un aumento para esta gente. Sí, no.
es brutal. Claro, por eso, claro, Sí, absolutamente. sí, es brutal. Pero bueno, hablamos Sí. con Laura Abogado, ella es personal no médico, trabajadora del Hospital Posadas. Y lo último que te quería preguntar, en este caso Sí. entonces, es ¿y cómo van a seguir ahora? Decías que quizás formarse en asambleas, ¿tienen algún tipo de medida pensada o están como viendo cómo pilotean mientras el trabajo y el reclamo al mismo tiempo? Mira, lo que pasa es que está un poquito atomizado. Nosotros tenemos varias actividades. Hoy, por ejemplo, hubo una actividad en Hurlingham, en la Clínica Sagrado Corazón, exigiendo la reapertura. Mañana vamos a hacer una reunión por Zoom con los compañeros de la Clínica Constituyentes para formar un comité de solidaridad con docentes, trabajadores. También hay compañeros de las aplicaciones que también se están organizando. Nosotros los trabajadores del Posadas también vamos a participar de ahí. La semana que viene también en el hospital va a haber una acción el miércoles de aplauso para ver si nos escuchan en nuestros reclamos. Pero bueno, la idea es que también podamos en cada una de esas acciones trasladarle a los sindicatos la exigencia de que necesitamos una pelea de conjunto, digamos, necesitamos que se pongan en la cabeza de... nosotros no hablamos de medidas en concreta porque por ahí hay compañeros que con total razón están en contra de un paro y demás, pero sí que se escuche que todos los trabajadores de la salud estamos en conjunto y que los sindicatos se unifiquen en pos de esa medida, ¿no? Claro. Bueno, hablábamos con Laura Abogado, trabajadora del Hospital Posadas. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo grande y gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, que termines bien la semana. Buen fin de. Chao, igualmente. Adiós. Adiós. Bueno, la situación del personal médico y no médico en los hospitales, que estamos hablando de los que están